volverá. Acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Hebreos 13:7. Presentamos su programa Cristo viene ya. Espacio radial dedicado a difundir aquellos mensajes que marcaron nuestros corazones y seguirán cambiando vidas, en labios de quien en vida fuera pastor y director de Radio La Voz de Jesucristo, hermano José Antonio Aguilar. Porque la palabra de Dios permanecerá para siempre. Quédate en sintonía. Él volverá, sí, Él volverá. Él volverá, sí, Él volverá. Vamos a ver, hermano, en esta ocasión lo que el apóstol Pablo escribe a su hijo Timoteo, tomando, hermano, una parte del capítulo 1 y una parte del capítulo 2. Y para iniciar, pues quiero decir un texto, y es el del capítulo 1, verso 13. Vamos a leer el 13 y el primero del capítulo 2. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, y la fe y amor que es en Cristo Jesús. Versículo 1 del capítulo 2. Tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Verso 2 también. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Cuando hablamos, mis amados hermanos, de las cualidades de un buen cristiano, tenemos que pensar primero en la bendición recibida de parte de Dios para nuestras almas. La bendición recibida de Dios es que la Biblia dice que desde el día que nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados, el Espíritu Santo vino sobre nosotros y nos selló, y esto a nosotros nos asegura la salvación. Pero hay algo, la salvación, según la Biblia, puede que la persona la pierda. Alguien dijo, la salvación no se pierde, y yo estoy de acuerdo porque la salvación sigue, pero el que se pierde es el que ha recibido la salvación. Acordémonos pues que la salvación es por gracia, es un favor de Dios. Dios nos regaló la salvación desde el momento que venimos a Él arrepentidos de nuestros pecados. Lamentablemente, digo lamentablemente, no se quedó ahí la salvación. Recibimos el perdón y ya nos quedamos ahí. No, la salvación, hermano, tiene obligaciones en nuestra vida. Y ese es el problema por lo que algunos no quieren aceptar a Cristo, por no tener obligaciones. E incluso una persona dijo, no quiero ser cristiano porque no voy a soportar la dieta. Quiero decirle que el evangelio no es dieta. El evangelio es la única solución para acabar con el pecado. El evangelio es el único camino que nos lleva a la vida eterna. Por esto no es una dieta. Esto no es, hermano, como tomar y empezar a disminuir la comida para no engordar. Sino, hermano, esto es algo diferente. Es una calidad de vida que la persona opta, hermano, por apartarse de la senda antigua y volverse a Dios. Esto es el evangelio. Porque no hay otro camino, no hay otra senda, no hay otra forma de poder tener vida eterna, sino únicamente a través de Cristo Jesús. Esa es la diferencia. Pero como todas las cosas, hermano, aunque aparentemente el evangelio, el perdón, el recibir a Cristo es fácil, el vivir en Cristo es lo que no es fácil. Porque tenemos que dejar nuestra vida vieja y volvernos a Dios. Y esto es lo tremendo. Por eso es que algunos se sienten como solitarios para poder, hermano, tomar una decisión. Como que no tienen fuerza, como no tienen ánimo, como que nadie les da potencia para venir a Cristo, debido a que tienen que enfrentarse con una vida nueva. El primer paso que uno tiene que dar es que en nuestro mundo, hermano, si usted es borracho, nadie dice nada. Ay, dice que los hizo reír don fulano después de las copas que se tomó y que no sé qué, y que la risa.
y que todo golpeado, pero la gente dice, te golpeaste vos, te hicieron daño las cervezas, pero ahí paró todo. Lo pueden ver bailando, parece que es un loco bailando y la gente ni le da por bailando canciones mundanas en los bailes y como sea, puede andar haciendo todo lo malo y la gente no dice nada, está bien, muy bueno. Pero nomás usted deja de hacer esas cosas y se viene a Cristo, la gente le dice, ya te perdiste, dejaste de ser hombre. Y ahora ya no sos aquel que nos divertías, ya no nos vas a ayudar para celebrar las fiestas de la escuela, las fiestas en tal parte, hacer esto, otro y aquello. Ya no vas a poder porque te arruinaste. Ya no eres el hombrecito que cargabas pistola, que andabas asustando gente. Ya no, se arruinó fulano, porque la gente a lo bueno le llama malo y a lo malo le llama bueno. Por eso el apóstol, cuando habla a Timoteo, le hace ver y le hace sentir a Timoteo, porque mire, hermano, acuérdense ustedes que el evangelio no era común en el tiempo de Timoteo. Las religiones de la antigüedad eran otras, no el evangelio. El evangelio nació con Cristo, hermano. Cuando Cristo vino, nació el evangelio. Y en aquellas regiones el evangelio se estaba moviendo. Es como aquí de nosotros. A nosotros, al nacer el evangelio, en Guatemala se les llamó herejes, come gallina, locos, separados, en fin, un montón de sobrenombres al evangelio que los hermanos sentían hasta pena o miedo decir yo soy cristiano. Pero en la vida cristiana, el hombre de Dios, cuando viene a Cristo, la primer lucha que él tiene y se enfrenta, y es lo que el cristiano debe de enfrentar y ponerse firme, es no avergonzarse del evangelio. Es el primer paso. Por eso es que Pablo tenía esa forma de decirlo. Y si usted ve en el capítulo 1, verso 16 de Romanos, Pablo dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación, porque es poder y potencia de Dios para salvación al judío primeramente y también al griego. Ahora, Pablo lo decía porque Pablo ya había vencido ese obstáculo de avergonzarse del evangelio. ¿Se han fijado ustedes que ahora, si usted es un ingeniero, pone el título en alto? Que la gente mire ahí que dice ingeniería en tal rama y es de en tal universidad. Y la gente dice, un ingeniero. Y si es un doctor, si es, digamos, una persona es un abogado, bueno, tiene un buen estudio, la gente muy bien, están felices, contentos, porque se preparó en la vida. Pero que a usted le diga, por la gracia de Dios soy creyente, ay Dios. Ser evangélico es como vale más un pan francés que un creyente. Así dice la gente. ¿Se da cuenta usted de eso? A un evangélico, usted aceptó a Cristo como el Señor de su vida. Eso no lo dio la universidad tal, ni lo logró en el colegio tal, no tiene un título. Pero oiga, ese es el asunto por lo que a veces el evangelio le da vergüenza a la gente. Porque piensan que el evangelio es una baratija que no vale nada, que se puede encontrar en cualquier parte, en cualquier lugar y que no tiene ningún precio. E incluso ser creyente evangélico es degradarse la persona en su sociedad. Y eso es lo que sucede, hermano, por lo que Pablo se da cuenta. Pablo era un hombre muy preparado. Según la Biblia, Pablo era un hombre de los hombres más estudiados en aquel entonces. Era un hombre muy preparado en una de las mejores universidades. Pero Pablo dice, todo lo que para mí era ganancia lo estimo como pérdida por amor a Jesucristo. En otras palabras, si queremos interpretar el texto, tenemos que entender que el evangelio no es una baratija, que el evangelio es un don de Dios, recibido por misericordia a aquellos que lo reciben, y que es de alta estima el haberlo recibido. Y que es, hermano, un privilegio dado a aquellos que por la fe reciben la palabra del Señor. Porque muchos, por creer que el evangelio es una poca cosa, han dejado, hermano, de apoyarse en el evangelio y se apoyaron en las cosas del mundo y se apoyaron en los títulos y se apoyaron, hermano, en las cosas que el mundo da, en los negocios y en cuánta cosa, y descuidaron lo más hermoso que es la vida eterna.
Usted puede tener muchos títulos y mucho dinero, puede tener buenas casas, puede tener negocio, puede tener lo que usted quiera, pero eso no le asegura la vida eterna. Por tanto, si un título de ingeniero o de doctor le da a usted algún honor, la vida eterna, el evangelio, es el único que la puede dar. No hay otra manera, porque la Biblia dice que está establecido que los hombres mueran una vez y después de eso enfrentarse al juicio. Usted no puede llegar con un título de ingeniero. Mire, Señor, yo fui ingeniero en la tierra, perdone mis pecados. Tampoco puede llegar con una cantidad de dólares y decirle, Señor, mira, aquí te traigo estos dólares para que me perdones los pecados. Lo que limpia los pecados es la sangre gloriosa de Cristo Jesús. Por tanto, su pueblo, su iglesia, no puede avergonzarse del evangelio. Entonces decíamos que el primer paso de la vida cristiana del hombre de Dios es no avergonzarse del evangelio. Es una, hermano, de las cualidades de un cristiano fiel, que él no se avergüenza del evangelio porque sabe qué es el evangelio en su vida. Pablo le dice del versículo 3 a Timoteo, vamos a ver el versículo 8, vamos a empezar. Dice, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios. La exhortación de Pablo a su hijo en la fe es: no te avergüences de dar testimonio del evangelio. Algunas veces a nosotros nos da como vergüenza, y cuando vamos con ciertas personas, peor cuando no andamos por ahí tan como creyentes y ya nos oyeron que se nos salió algo y alguien por casualidad pasó y le dice, Dios le bendiga. Diga, dice él, por no, o buenos días, dice, por querer cubrir el Dios le bendiga, porque se avergüenza del evangelio. ¿Y qué dice la Biblia con respecto a esto? El que se avergonzare de mí, dijo Jesús, y de mis palabras, también yo me avergonzaré delante de él, delante de los ángeles y delante de mi Padre. Oiga esto, es recíproco. Si nosotros nos avergonzamos de Cristo, Él se avergonzará de nosotros. Entonces la primer cualidad de un buen cristiano es que no se avergüenza del evangelio, porque Él conoce que es poder y potencia de Dios para salvación. Y esto, hermano, es porque ¿quién fue el que nos salvó y llamó con su llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos? Mire, yo he visto gente, hermano, que se le ha hablado del evangelio de tal manera que hasta lloran. Cuando los toca el Espíritu Santo, lloran y se le dice, reciba a Cristo en su corazón. Y él dice, no puedo, de tal manera que se muere. Y ustedes son testigos de muchos que ustedes les han hablado de Cristo y no han recibido el evangelio, y en este mismo momento que estoy predicando este sermón están en el puro infierno, porque así dice la Biblia. Están en la condenación eterna y no pudieron arrepentirse. Yo no sé si usted puede valorizar lo que estoy diciendo ahora, pero averigüe esto. Usted ha podido decirle a Jesús que perdone sus pecados. Él lo tocó a usted de una manera gloriosa, de tal manera que usted está aquí alabando al Señor, y que ahora usted tiene gozo en su corazón porque sus pecados han sido perdonados. Pero otros, sus amigos, sus parientes que ya murieron en el pecado, no tuvieron la oportunidad que usted tiene. Por eso es que el apóstol le hace ver a Timoteo y le dice estas palabras: quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús.
No vaya a pensar, hermano, que el haber venido al Evangelio es su propia condición. El haber venido al Evangelio, si Dios no lo hubiera querido sacar a usted, usted estuviera perdido, yo estuviera perdido. Yo quiero que entendamos esto, es que no es obra nuestra. Por eso es que el Señor dice, no te avergüences, dice Pablo, del Evangelio. No te avergüences de dar testimonio de Él, porque tú no veniste al Evangelio por obra tuya, por alguna obra que tú hicieras, por algo bueno que hicieras. Tú veniste al Evangelio por el don y la gracia de Cristo. Eso es lo que a veces la gente se le olvida, que ellos vinieron y retornaron a la gracia, a la misericordia de Dios, no por obras humanas, sino por la gran misericordia de Dios. Yo creo, hermano, que si hacemos un análisis más profundo todavía, nos vamos a sentir totalmente llenos de felicidad al darnos cuenta cuál fue el motivo por lo que estamos aquí en el Señor. Y quizá no tuviéramos palabras para poder renegar o para poder reclamarle a Dios o para pelear con Dios, porque Él no nos ayuda en otras cosas. No tendríamos palabras, porque de no estar aquí, quizás alguno de nosotros ni vivos estuviéramos ya. ¿No es verdad eso? ¿Cómo andaba usted fuera del camino del Señor? ¿Andaba haciendo lo bueno o andaba haciendo lo malo? ¿Qué peligros corría usted fuera del camino del Señor? Muchísimos peligros. Pero al venir a Cristo su pecado fue perdonado. Y ahora tiene un sello, el sello del Espíritu Santo en su vida. Y ese sello le asegura una estabilidad emocional, física, social, espiritual, económica. En todas las áreas está usted bendito por el Señor. Dios le promete muchas cosas, pero una cosa pide Dios: no te avergüences del Evangelio. Eso es lo que Dios pide. No te avergüences del Evangelio. Da testimonio del Evangelio. Eso es una de las grandes responsabilidades. Y eso, ¿sabe qué significa, hermano? Predicar la palabra, predicar el Evangelio, anunciarle a la gente. Mire, hermano, si nosotros no fuimos llamados simplemente para venir a los cultos, fuimos llamados para ser evangelistas, para ser predicadores del Evangelio. Pero ¿qué de aquellos que pasan los años y no evangelizan, pero ni uno en el año, a veces con más en el día? A cambio de eso, en vez de tener esa gratitud, se pone a dar mal testimonio, para que los que aún desearan venir se endurezca el diablo sus corazones y no aparezcan a venir al Evangelio. Pero ahora se ha manifestado por la aparición de nuestro Señor Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Quiere decir que ahora usted ya no se muere. La inmortalidad. Y fíjese que es tan seguro que la Biblia dice que el hombre que está en Cristo ya no muere, sino duerme, para despertar en el día glorioso de la gran resurrección de los muertos. Qué bonito, ¿verdad? Por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quien he creído y estoy seguro que Él es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. ¿De qué día está hablando Pablo? El día de la venida de Cristo, el día cuando los muertos oirán la voz del Señor. Mire lo que dice el apóstol, lo vuelvo a repetir, el último versículo. Vamos a ver, no, estamos en el 12. Por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quien he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito. ¿Escuchó eso? Para guardar mi depósito, para guardar aún mi cuerpo para aquel día. Aquel día, ¿cuál día, hermano? El día de la gran esperanza de la iglesia. La iglesia tiene una gran esperanza. No vaya a pensar usted que aquí vamos a pasar todo el tiempo cantando aleluya, no, si nosotros vamos a ir a cantar aleluya a la presencia del Señor. Nuestro tiempo es un tiempo que va corriendo en esta tierra, y cada vez que corre se acerca el día glorioso, el día maravilloso en que la iglesia tendrá la experiencia de estar con Cristo Jesús. Por tanto, nosotros deberíamos de vivir en esta tierra quieta, piadosa, gloriosa, gozosa, la esperanza en nuestro corazón. En vez de estar por ahí algunos medios peleados o medios desanimados, deberíamos de estar regocijados,
alegres, fervorosos, contentos, sujetos a la palabra, obedientes a servir a Dios con ánimo, porque nosotros somos los únicos privilegiados. Imagínense ustedes los millones que han muerto sin Dios. Imagínense los millones que están muriendo sin Dios, y que usted, hermano, haya sido el privilegiado de parte de Dios. No sé cómo usted lo analiza en este momento. Usted es el privilegiado. Eso es tremendo, hermano. Si usted se hubiera muerto hace mucho tiempo, ¿a dónde estuviera ahorita? Es que estar en el evangelio, hermano, no es cualquier cosa, no es una miseria. Y la gente, como no le da el valor al evangelio, le da más valor a las cosas materiales que al evangelio. Pero acordémonos que las cosas materiales nos dan vida mientras estamos vivos, pero ya muertos no necesitamos lo material, necesitamos lo espiritual. Y lo espiritual es lo más valioso, pero como no se ve, no se palpa, no se valora. Pero nosotros que hemos venido a Cristo tenemos que valorar, tenemos que valorizar. Hay gente que dice, no, mañana voy al culto, después le sirvo al Señor cuando tenga tiempo. Como que si eso fuera, hermano, como que si eso fuera una cosa que no vale la pena, que no tiene valor, que no importa. Pero hermano, el evangelio es lo más hermoso y lo más preciado que el hombre pudo haber recibido. Hermano, vamos al culto, no porque tengo que ir a traer un mi chequecito por allá. No porque me invitó don fulano a su cumpleaños. No porque el otro se está casando, voy a ir al casamiento primero. Y quién sabe si lo van a matar en el casamiento. Y no le queda tiempo de adorar más a Dios. Porque no valora, hermano. No hay valoración de lo preciado y glorioso que es el evangelio. Dejan al evangelio por si eso como un pasatiempo, como para matar el tiempo. Mejor vaya al culto, lea la Biblia, no pierda el tiempo en tal cosa. Porque hay hermanos de que dicen, no, voy a matar el tiempo ahora viendo televisión. Matan el tiempo viendo televisión, matan el tiempo viendo su novelita, la hermana. Voy a matar el tiempo ahorita, voy a echarme una llorada con la televisión. Al rato está con lagrimotas así, pero no es el Espíritu Santo, hermano. Y no crece su vida espiritual, descuida la vida en el Señor. Pasan los años y no habla lengua, pasan los años y no goza, pasan los años y no se deleita en el Señor para nada. Y evangelizar, Dios mío, no hay ni uno evangelizado en todo el año. Gánese uno, hermano, uno, gánese en el año. No se lo gana ni por quién. Pero ¿sabe por qué no ocurre eso? Porque nosotros no valorizamos en sí lo que somos. Dios me llamó a mí para que me ocupe en una crianza de pollos. Dios me llamó a mí para que me ocupe en otra cosa, pero no en trabajar al Señor. Mire, hermano, si nosotros le diéramos siquiera el tiempo que Dios nos pide para Él, lográramos objetivos grandes. Pero a veces uno, hermano, el tiempo que le queda libre lo ocupa en otras cosas, pero no en lo que debe de ocuparlo. Hermano, ¿cuántos textos sabe usted? Por la gracia de Dios, dice, sé el texto más largo, dijo la abuelita aquel día. Jesús lloró, dijo. Hay varios hermanos que a lo único que saben es que Jesús lloró. Y todavía se equivocan con la cita, algunos. Es tremendo. Mire, hermano, hay hermanos que se aprenden desde que aceptaron a Cristo, que les dio ganita de leer la Biblia, se aprendieron San Juan 3:16. Y es el único que sabe. Pasa 40 años con San Juan 3:16. Porque por la misericordia de Dios viene cada cierto tiempo a la iglesia y más o menos. Pero no hay un crecimiento espiritual en el creyente porque valora muy poco la vida cristiana. Pero si es para ir al trabajo, a las 4 de la mañana ya le está diciendo a la señora, mira, levántate porque yo me voy al trabajo. A las 4 de la mañana con todo y frío y como sea se va. Pero si fuera para orar, no se levanta a las 4 de la mañana. No se levanta. Si es para orar, ay, ¿para qué voy a orar si yo, Señor, lo que te dije ayer te lo digo ahora en el nombre de Dios? Se pone el sombrero si que tiene, si no, pues, se va. No tiene una ambición por las cosas espirituales, y lo espiritual es lo único que se va a llevar cuando se muera. Yo le aseguro que el día que una persona se muere, ese día les duele echarle los pantalones viejos, no se los ponen ni ahí, no se los ponen, ahí los dejan guardaditos, ni los pantalones con más otra cosa. Así es que, hermano, ojo y oído, no se avergüence del evangelio, porque es poder de Dios para salvación al que cree. Otra de las virtudes o de las cualidades que un creyente debe tener es amar la palabra de Dios. ¿Sabe qué dice la Biblia en el capítulo 13? Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús.
guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Filigelo y Hermógenes. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas. Concédale el Señor que haya misericordia cerca del Señor en aquel día, y cuando nos ayudó en Éfeso, tú lo sabes mejor, le dice a Timoteo. Pero ¿qué es lo que Pablo pide? Según el versículo que leímos, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. El creyente debe retener la palabra. Fíjese que, ¿qué hace usted cuando un trasto ya no retiene el agua? ¿Qué hace usted? Lo agarra y lo echa en el cesto, en la bolsa o en el barril o en el depósito de la basura, y dice que se vaya a parar al basurero. ¿Y qué le pasa en el basurero a ese trasto que se le rompió a usted? Que lo meten en medio de toda la basura, le pegan fuego y vaya a ver cómo queda, como todo negro, todo arruinado. Si es de otro material inflamable, se quema y se hace ceniza. Ahí termina el aparato o lo que sea, un trasto que no retenga agua. Y eso resulta en los creyentes que no retienen la palabra. Cuando el creyente no retiene la palabra, termina en el basurero. ¿Y por qué no decirlo? Lo echan al camión y lo queman en forma figurada. Por eso la palabra hace ver que el verdadero Hijo de Dios retiene la palabra. Y no importa dónde esté, en qué lugar viva, con quiénes viva, qué es lo que esté haciendo ahí las personas, él retiene la palabra, retiene la doctrina, retiene la enseñanza, vive el evangelio. Una de las obligaciones nuestras es vivir el evangelio. Vivir a Cristo en nuestra vida es hacer la voluntad de Cristo. Y sobre todo, la palabra primordial, el mandamiento más glorioso que Jesús dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Si hay amor, todo funciona. Si hay amor, todo es hermoso, todo es bello. Pero tenemos que vivir la palabra. Muchas veces oímos la palabra y se nos va por este otro lado. Y yo les voy a decir, hermano, cuando la Biblia habla de amor, habla de tolerancia, habla de benignidad, habla de bondad, habla de fe, habla de mansedumbre, habla de templanza, habla, hermano, de amor, de gozo, de paciencia. Estamos, hermanos, llenos de ordenanzas bíblicas de las cuales tenemos que poner en práctica. Es fácil amar a la esposa, amar a los hijos, amar a los nietos. Aunque el nieto le den la cara en su cuentazo a usted, dice: ay, gracias a Dios, dice que mi hijito me pegó. O en el momento le arde, dice: ay, ya me pegaste, pero lo sigue amando. Pero que le pegue su hermano en Cristo, se lo rebota del otro usted también, porque no lo ama. Pero cuando uno ama a sus hermanos, aunque le den una sutunda a su hermano en Cristo, uno tiene que seguirlo amando. ¿Y cuántas veces dijo Pedro: debo perdonar a mi hermano? Hasta 7 le dijo. No, le dijo, hasta 70 veces 7. Eso quiso decirle que tenía que perdonarlo todos los días, todas las veces. Y eso es duro, perdonar a la gente que es mala. Hay gente que es mala, pero si usted la perdona, al ratito la va a ver toda arruinada también. Porque la palabra de Dios es bien especial. Dice la Biblia: hay de aquel que toque a uno de mis pequeñitos. Y si su hermano en Cristo lo está haciendo daño a usted, no es cristiano, es un mundano, pero al ratito le va a llegar la varita a él también. Porque Dios no se queda con nada. Dice el Señor: déjenmelo a mí, dice el Señor, la venganza es mía. Ese es el asunto, que hay que dejarle la venganza al Señor. Y a veces tarda la venganza, pero cuando viene, cuando la venganza de Dios viene, eso es terrible. Mejor hubiera sido que usted le hubiera dado una leñateada al pobre hermano y no que le caiga el peso de la furia de la ira del Señor. Eso es más duro. Mire, hermano, cuando Dios castiga, castiga fuerte. Por eso, pero una de las cosas que la Biblia habla aquí es que dice la palabra: retén la forma de las sanas palabras de mí. Lo que te he enseñado, lo que has aprendido de la palabra,
reténlo, guárdalo, ponlo en práctica. Haz algo especial por medio de ella. Haz la obra que te he enseñado a hacer. Fíjese qué cosa más bonita. Pero luego, hermano, le aparece la tercera, y esto es algo más todavía. Porque aquí le está diciendo, hermano, que no se avergüence del evangelio, que retenga la palabra. Pero el retener la palabra significa esfuerzo. Y aquí no es solamente, hermano, decir yo la retengo y ya, como agarrar la Biblia y meterla ahí en una caja y tenerla. Aquí la tengo retenida. Retener la palabra es un esfuerzo. Es un esfuerzo con nosotros mismos. Es un esfuerzo de dominio propio. Retener la palabra cuesta, porque la palabra también se espuma o se va como el agua, como el viento, si no tenemos cuidado. Porque la palabra se requiere una lucha muy interna, de tal modo que nosotros tenemos que pelear por retener la palabra en nosotros. Porque también hay alguien que nos quiere robar la palabra. Por eso cuando Pablo le dice, retén la palabra, entonces le está diciendo, hermano, que él tenga cuidado. ¿Y sabe cómo le dice aquí en el verso 1 del capítulo 2? Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia. Es que la gracia nos dio la salvación, el perdón, nos dio la palabra, nos dio el conocimiento de Dios y todo. Pero ahora dice aquí, esfuérzate. El asunto, hermano, de lograr una vida de creyente, una vida cristiana, hermano, las cualidades de un cristiano no solamente, hermano, está en que no se avergüence, en que retenga la palabra, sino que debe de esforzarse. ¿No es cierto? Y voy a poner un ejemplo. Es cierto que cuando usted está recogiendo la cosecha y ya trabajó duro, hay mañanas que usted ya no quisiera ni tocar ya una mazorca para recogerla. Siente que ya tiene una semana de estar trabajando en eso, siente usted un cansancio porque eso es duro, es pesado, y dice usted, ya no. Pero como sabe que tiene que recogerla, usted dice, no, es que tengo que recogerla, y aunque ya mis fuerzas no me den, y aunque no tenga ánimo, yo sigo, porque se va a perder esto, pues, y en tal tiempo echan el ganado en este lugar, y así que no, hay que recogerlo. Y usted, aunque no tenga fuerzas, sigue trabajando y se esfuerza hasta que recoge la cosecha. Ahora, el evangelio es una cosa similar. Aunque usted no tenga ganas de ir al culto, usted se va a la iglesia. Y aunque usted no tenga ganas de orar, usted sigue orando. Y aunque se eche una dormidita, una roncadita ahí de rodillas, pero ahí está haciéndole la fuerza, porque si deja de orar, se va al mundo. ¿No es verdad eso, hermano? Si el que no ayuna, se lo desayuna aquel, y el que no ora siempre se lo devora, la misma cosa. Hermano, la oración es importantísima en la vida del creyente. Entonces ahí está el asunto. Por eso el apóstol le dice, esfuérzate en la gracia. Hay veces que usted no tiene ganas de leer la Biblia, pero en que sea un textecito, dice usted, voy a leer porque tengo que saber algo, y en que sea un pedacito. ¿No se ha fijado usted que algunos de los que estamos aquí pasan meses y no leemos ni un pedacito de la Biblia? Porque no nos esforzamos a leer. Algunos que no saben leer, peor todavía. Y si no vienen ni al culto, porque el enemigo le puede decir, no vayas a la iglesia. Si vos ni leer sabes, ¿qué vas a ir a hacer a la iglesia? Tremendo. Pero la Biblia dice, esfuérzate en la gracia, esfuérzate en la gracia. Tienes que esforzarse porque tienes que aprender. Fíjese que yo me pongo a pensar con un ancianito allá en la frontera. Ese ancianito, hermano, no sabe leer, pero él se ha esforzado y aprende las partes, los capítulos completos de la Biblia. Se los leen y él está ahí poniéndole el oído. Pero ¿sabe por qué aprende él? Porque no sabe leer, y él se esfuerza por aprender. Él quiere saber las escrituras. Si supiera leer, seguro que no supiera nada, porque el que sabe leer a veces se atiene de que aquí está en la Biblia, y no lucha por aprender a que se le grabe en la mente. Pero la verdad de las cosas, hermano, es que la Biblia dice, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, y esto, aquí hay otra cosa interesante. Le dice, esfuérzate en la gracia, trabaja en lo que es el discipulado. Dice, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. O sea, que el evangelio no es solamente, hermano, de venir y aprender nosotros, sino que lo que aprendemos tenemos que transmitirlo. Tenemos que transmitirlo a otras personas para que las demás personas puedan también seguir nuestro ejemplo.
Imagínense ustedes que hay personas que han vivido el evangelio y no han dejado ni un discípulo. Se murieron y nadie siguió las pisadas de él. Pero en cambio hay otros que murieron en el evangelio y han dejado muchos discípulos que están en el ministerio, que están trabajando, que están haciendo la obra del Señor, porque enseñaron a que llevaran el mensaje de Dios. Qué cosa más bonita. Tú pues, aquí está la otra, aquí hay muchas recomendaciones. Tú pues sufre penalidades, aquí en el esforzarse, hermano. Primero, hacer discípulos. Segundo, sufrir penalidades como buen soldado. Mire, esa cosa, hermano, de esforzarse para ser soldado, no voy a hacer que es fácil. Yo sé que aquí hay varios hermanos que estuvieron en el ejército y saben qué es hacerse un soldado. No le van a decir soldado a una persona que no sabe ni cómo usar el fusil. ¿Cómo le llaman a los que recién que no saben nada, hermano Lai? Milicianos, ¿verdad? Porque no saben nada. Pero ¿cómo le llaman a un soldado cuando ya tiene sus 2 años o 3? Ya es soldado. Soldado, un soldado. Hasta ahí le dice soldado. Al principio no es soldado. Es un miliciano, una persona que está empezando. Pero después sí ya es un soldado. Hay un escalafón en el ejército, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué es lo que dice la Biblia? Sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Y oiga, ¿por qué dice la Biblia? ¿Por qué Pablo dice? Porque Pablo era un militar, hermano. Pablo era un militar y Pablo sabía lo que era un soldado. Sabía las penas de un soldado. Y Pablo toma a los cristianos como un ejército del cielo. Y es que es igual, hermano, es parecido. Porque aunque la Biblia dice, y Efesios capítulo 6, verso 10 dice que no es lucha con carne y sangre. Eso es bien claro. No es lucha con sangre y carne, pero sí somos soldados de Cristo. Por eso es que hay que esforzarnos, porque hay un enemigo que nos quiere evitar que nosotros logremos el éxito de nuestra vida cristiana. Y ese es el enemigo. Por eso dice, esfuérzate en la gracia que has aprendido. Tú pues, hijo mío, esfuérzate. Luego dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado. Ahí está el asunto, sufrir penalidades. Un muchacho me contaba a mí que una vez a él lo mandaron a una montaña y lo enviaron sin comida, nada más le dieron un cuchillo. Y le dijeron, vete al bosque, tienes que vivir ahí. Y así estuvo no sé cuántos días en el monte comiendo hierbas y no sé qué que comía en ensayo para prepararse. Ahora piense usted en un soldado que está en la guerra. Un soldado que está en la guerra, hermano, no come lo suficiente, no duerme, no toma agua muy seguido y le suman las balas por todos lados. Lleva un cargamento, hermano. No sé si ustedes, los que son los soldados saben, le ponen una gran mochila. Yo estaba hasta asustado un día ver a un pobre soldado. Esta gran mochila llena de cosas, así el gran turbante, y aquí encima una bala de mortero todavía. Otro con una ametralladora. Dios mío, dije, ¿y cómo es este muchacho? ¿Van a poder correr? ¿Cómo van a poder brincar esos cercos? ¿Van a poder brincar esos montarrales donde van con esas grandes cargas? Yo a veces me ponía a pensar, digo, Dios mío, yo a veces solo con mi cuerpo que tengo, a veces me cuesta correr. Y ahora estos muchachos con semejante turbante, semejante carga, hermano, caminar kilómetros tras kilómetros a pie por aquellos montes en medio de las bombas, de las balas y cuánta cosa. Eso es el sufrimiento de un soldado que está en la guerra. Y libre de eso, no solamente es la carga y el sufrimiento y las bombas, sino que de repente le cae una bala y queda herido de una pierna, de un brazo, o tal vez pierda la vida. Pero esa es la vida de un soldado. Y eso es lo que Pablo hizo ver a los creyentes y le dice a Timoteo, sufre penalidades como un buen soldado. ¿Y sabe por qué le dice un buen soldado? Porque los soldados que no son buenos se corren a medio camino, tiran la carga, tiran el fusil, se esconden y se van huyendo. Él no quiere sufrir la penalidad, pero el buen soldado se enfrenta y no le importan las balas, las bombas, las heridas, los golpes, los maltratos, no le importa nada. Él sigue adelante con tal de que termine su carrera. Él está dispuesto a defender con su vida a la nación y él sigue peleando y sufre penalidades con tal de irse victorioso en la batalla. Pero eso es lo que Dios nos llama a nosotros. Es que si no me quieren me voy para otra iglesia. Pobre soldado. Ese pobre no sabe ni para dónde va ni de dónde viene. El buen soldado de Jesucristo sabe enfrentar en su congregación, ahí donde Dios lo tiene, enfrenta. Aunque le caigan piedras, palos, bombas, lo que sea. Sigue como el cuerudo del danto. Y se aguanta y no, yo de aquí me tiene Dios y de aquí no me mueve
ni los misiles atómicos. Porque esa gente está peleando la batalla, hermano, y sabe que pelear la batalla no es simplemente venir a la iglesia. Es ser valiente, es ser un hombre, una mujer aguerrida. Eso es el cristiano, eso es el soldado. Alguien que pelea la batalla. Pero eso también significa esforzarse. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo llamó como soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Dice que el labrador para participar del fruto debe trabajar primero. No se va a sentar debajo de un árbol, Señor, siembra la milpa, siembra el frijolar y siembra todo. Y ahí, Señor, envíala. Eso es tremendo. Acostarse debajo de un árbol, poner la macana y el maíz o el frijol ahí, que ella solita siembre. ¿Cómo va a sembrar? El trabajador, para que coseche en el tiempo de octubre, de noviembre, de diciembre, que coseche, tiene que sembrar. Si no siembra, y tiene que trabajar duro. Aquí la mayor parte son agricultores. Usted sabe lo que estoy diciendo. Ninguno, hermano, que quiera cosechar va a cosechar sin trabajar. Si usted no trabaja, no cosecha. Tiene que trabajar. Una persona que solo pasa durmiendo no va a cosechar nada. Es como que usted tenga hambre y está acostado en la cama y dice: ahí en la refri están los huevitos, ahí están los frijolitos, ahí está el quesito y hay cositas. Bueno, pero acostado en la cama: Señor, dame mi desayuno, Señor. No le llega, hermano. Tiene que levantarse, hacer las tortillitas, cocinar y luego comer. El que siembra, recibe. Pero si no hace nada, se muere en la cama, hermano. Porque Dios no le va a dar. Dice la Biblia que el haragán, bueno, es que ni coma. Qué tremendo. Por eso en el Evangelio, hermano, en el Evangelio dice, hermano, dice que el trabajador, si quiere tener frutos, si quiere tener ganancia, y es cierto, hermano, tenemos que trabajar primero. Pero póngale que algún hermano que canta: yo tengo una corona allá en el cielo que Cristo ha preparado para mí, pero ni un bejuco le van a dar, porque no quiere hacer nada en la obra del Señor. De verdad. Hay gente que está cantando: tengo una corona allá en el cielo que Cristo ha preparado para mí. Si trabajó, sí, porque el que siembra, cosecha. ¿Qué dice la Biblia? He aquí yo vengo pronto, dice Apocalipsis 22:12. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Es que no va a recibir recompensa a nadie, hermano, si no tiene obra. Por eso dice: el trabajador, si quiere cosechar, tiene que sembrar primero. Si quiere tener fruto, tiene que trabajar primero. Pero qué bonito fuera, ¿verdad? Que venga la coronota para uno. Ni siquiera oró, ni siquiera ayunaba por los hermanos. Conté más predicar, nada. Así es que no viene la corona de en el cielo simplemente por estar mirando a los demás trabajar. Viene la corona y la bendición por servirle al Señor y hacer algo en su obra. Está la corona de justicia, la corona de vida, muchas coronas. Pero esas coronitas no vienen si usted no trabaja. Si usted no hace algo. Alguien dice: pero yo en la hora de la muerte me voy a reconciliar con el Señor. Si el ladrón en la cruz, en la muerte estaba ya cuando le dice: Señor, Jesús le dijo: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Pero no dice Dios que le puso corona, que le va a poner corona a ese hombre. Si es cierto que Dios tuvo misericordia de él, pero no dice la Biblia que tenga galardón tampoco. Hermano, porque la realidad de las cosas es que el perdón de los pecados. Un hermano dijo: yo me conformo, dijo, con solo que me dé un rinconcito el Señor. Decidido a ayunar toda la vida, quizás ese hombre, porque en un rincón no hay comida. Si lo meten a usted en ese rincón ahí y no lo sacan de ahí, atrás de su cosa, en poco tiempo se muere. Que me dé un rinconcito el Señor en el cielo, solo para no quemarme. Qué desagradable, ¿no? Pensamiento. En el cielo no hay rincones. Si no le da un lugar bonito, no hay rincón. Pero tampoco hay premio para el que trabaja, para el que no trabaja ni sirve al Señor. Por eso la Biblia dice: esfuérzate en la gracia, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades. Mire, Pablo se pone por ejemplo y le dice: sufro penalidades, hasta prisiones, a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él.
Si le negáremos, Él también nos negará. Si fuéramos fieles, oiga bien, si fuéramos infieles, dice, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Dios es fiel. Si nosotros aún le somos infieles, Él permanece fiel. Su promesa, su pacto, su amor, su misericordia, su perdón, su favor está para nosotros. Pero eso sí, tenemos que esforzarnos, aún con sufrimiento, aún con enfermedades, aún con cansancio, aún como usted se sienta, hermano, el esfuerzo vale la pena. Yo leía un escrito un día que dice: fracasar no es haber perdido una vez, no es haber caído una vez. Decía él, el escrito, fracasar es caer y nunca levantarse. Pero fracasar, dice él, no es caer, sino caer y no levantarse. Ese es fracaso. Pero cuando una persona se siente decaída, sin ánimo, pero se levanta nuevamente, bendito sea Dios, se ha logrado la victoria que se deseaba. La palabra de Dios dice que 7 veces caerá el justo, más 7 veces lo levantará Jehová. Hermano, Dios desea que nosotros formemos un carácter de no avergonzarnos del evangelio, de retener la palabra de Dios y de esforzarnos en la gracia. Eso es lo que Dios nos pide a nosotros, que hagamos como hijos de Dios. La salvación es un regalo, pero nosotros como cristianos tenemos que esforzarnos, tenemos que tomar la decisión de obedecer a Dios, de serle fiel, de vivir para Él. Hermano, quiero que levantes tus manos. Vamos a adorar al Señor y le vamos a decir a Cristo, le vamos a decir al Señor que nos ministre con su gloria. Levanta manos, adora, hermano, no pares de adorar. Y dile al Señor que ministre tu vida. Shamaya, Soha, la Basaya. Adora, hermano, adora a tu Dios. Adora a tu Dios. Adóralo en este momento. Que verdaderamente usted lo adore. Shama, la Basaya. Y malaba reba su alaba saya jamanza. Oh Ramaria su alaba para su jamarabadas. La Biblia dice, hermano, que poderoso es Dios para guardarnos sin caída. La Biblia dice que Él es nuestro escudo y nuestra fortaleza, es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y Él dice en su palabra: he aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. La palabra dice: y estas señales seguirán a los que creen, pero esfuércense. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera los demonios y hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes. Si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos. Y cuando Él vuelva, El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Este fue su programa. Cristo viene ya. Escucha esta serie de mensajes que marcaron a toda una generación y que seguirán tocando el corazón de miles de personas por el 95.9 FM, Radio La Voz de Jesucristo, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Esperamos tu sintonía en nuestra próxima emisión. Dios te bendiga. Dando es como se recibe. Gracias a Dios y a tus aportaciones, seguimos llevando el mensaje de la palabra de Dios a través del 95.9 frecuencia modulada, a través de la web y redes sociales.
Continúa apoyando nuestro ministerio radial. Realizando tus depósitos a la cuenta Banrural 4589-008768. 4589-008768. Que el Señor continúe bendiciéndote. A la casa de Jairo iba Jesús y una grande multitud iba tras él, y una pobre mujer llena de fe no miró la multitud, fue y le tocó. Haz tú cual la mujer que fue y tocó el borde del vestido de Jesús. Virtud salió de él y ella sanó. Y si le tocas tú, sanas también. Aquel pueblo tan inmenso y numeroso, una parte creía en el Señor, pero el resto de enemigos y curiosos hoy en día los encuentran peor, mi Dios. Yo fui quien te tocó, mi buen Jesús. Mi mal ningún doctor pudo sanar. Tu fama llegó a mí y hoy vine a ti. Y ya sanada estoy, perdóname. Haz tú cual la mujer que fue y tocó el borde del vestido de Jesús. Virtud salió de él y ella sanó. Y si le tocas tú, sanas también. Sanas también. En la mar turbulento me hallé, sin esperanza de cómo salir. Ya no había solución para ser librador, pero de pronto
alguien me tocó. Me dijo, hay solución. Me dijo, si deseas hallar perdón, yo soy la solución. Yo soy Jesús, quien te puede ayudar. Yo soy Jesús, quien murió en la cruz por ti. Hay solución para el pecador desesperado. Hay solución para el pecador agobiado. Recuerda que en Jesús hay solución. Me dijo, hay solución. Me dijo, si deseas hallar perdón, yo soy la solución. Yo soy Jesús, quien te puede ayudar. Yo soy Jesús, quien murió en la cruz por ti. Hay solución para el pecador desesperado. Hay solución para el pecador agobiado. Recuerda que en Jesús hay solución. Contáctanos directamente a cabina. WhatsApp 502 4979